El pasaje que contemplaremos será Marcos 5, versículos 21 al 43. Toma tu Biblia y ten abierto el pasaje que meditaremos, para que puedas leerlo una y otra vez. Escucharás el pasaje 3 veces. Comenzaremos leyéndolo, luego haremos una breve contextualización para después volver a la escritura. Después escucharás una voz que te invitará a estar ahí, a sentirte en el lugar donde ocurrió, juntos con Jesús. Y después, por un periodo más o menos largo, solo escucharás la música. Ese momento es para que sigas contemplando el pasaje en oración. Puedas leerlo cuantas veces quieras. Trata de hacer silencio interior en este transcurso. Evita redactar y hacer otra cosa. Solo dedícate a escuchar y contemplar. Luego podremos escribir y haremos un discernimiento sobre este momento de oración. Y si te distraes, vuelve con tranquilidad una y otra vez al pasaje. Se leerá una tercera vez y finalmente se te propondrán algunas preguntas para profundizar en tu oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Santo Espíritu de Dios, ven a mi corazón en este momento de oración y habita en mí. Mira que soy pobre y no sé rezar. Enséñame, Santo Espíritu. Concédeme el don de estar abierto a tus mociones y dejarte actuar en mi vida. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se postró a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué escándalo y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos
y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y todos quedaron fuera de sí y llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Jesús, como en tantas otras ocasiones, está junto al lago rodeado de gente. De entre la muchedumbre sale Jairo, quien con franqueza expone al maestro su pena, la enfermedad de su hija, y con insistencia le suplica su corazón. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él. Poco más tarde, vienen algunos para decir a Jairo que su hija ha muerto. Humanamente ya no había remedio. Por esto dicen, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Estas palabras quizás nos resulten familiares, pues muchas veces somos cuestionados en las dificultades. ¿Por qué sigues esperando? Vemos en este pasaje la presencia del Señor que actúa en nuestras vidas. Nada está perdido. Muchas veces la vida nos hace sentir que estamos muertos y que ya no hay esperanza. Pero quizás estamos adormecidos. Pero en verdad, lo que necesitamos es dejarnos tocar por Jesús para despertar a la vida. Sin embargo, el amor que Jesús siente por los hombres le impulsa a ir a la casa de aquel jefe de la sinagoga. Jesús dice, la niña no está muerta, está dormida. Aunque todo parece perdido, Jesús viene a traer la esperanza. Seguidamente, Cristo entra en la habitación donde está ella, la toma de la mano y le dice, contigo hablo, niña, levántate. Todo el amor y todo el poder de Cristo, el poder de su amor, se revelan en esa delicadeza y en esa autoridad con que Jesús devuelve la vida a esta niña y le manda que se levante. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se postró a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué escándalo y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña,
levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y todos quedaron fuera de sí y llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Veo el corazón de Cristo que se conmueve ante el dolor de Jairo y de la hemorroísa. De alguna manera, siento que Cristo se conmueve ante mi dolor también. No permanece indiferente a mis sufrimientos. Jesús me escucha siempre, pero me pide que acuda a Él con fe. Veo en los gestos y palabras del Señor el amor que se manifiesta en la forma en cómo busca a quien lo tocó y el modo en cómo le dice a Jairo a que no tema, pues la niña no está muerta, está dormida. Advierto en mi corazón el latido fuerte de la vida, del amor de Dios. No todo está perdido cuando tengo cercano al Maestro. Sí, Jesús me trae la curación y la vida. Me emociono al comprobar la eficacia de la palabra de Cristo. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Descubro hasta qué punto Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, me conoce y se preocupa de mí, de todas mis necesidades materiales y espirituales. Solo me pide fe, me pide que confíe en Él. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se postró a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años.
Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿Qué escándalo y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y todos quedaron fuera de sí y llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. A semejanza de Jairo, ¿busco a Jesús en mi oración? ¿Cuánto creo que el Señor puede dar respuesta a mis aflicciones y puede sanarme? ¿Creo en el poder de la oración? ¿Qué tanto me dejo tocar por Él? Los sacramentos se definen como signos sensibles y eficaces por los que se nos da la gracia. La gracia no es otra cosa que la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Sabiendo la dificultad de acceder a los sacramentos en este tiempo de pandemia, ¿me preocupo de cuidar mi vida sacramental en la medida de mis posibilidades? Busqué la curación de la confesión y de la Eucaristía. Como un huracán soplaba el viento, se encontraba a la orilla del mar. Se le acercó un hombre que sufría, la muerte la viene a visitar. Al verle cayó a sus pies rendido, solo pedía un milagro más, que salvara a su pequeña hija, que le diera un respiro más. Lo siguió entre medio de la gente para dar con ella y su dolor, y tocó el ropaje otra sufriente, inmediatamente se sanó. Pero ya era tarde para Jairo, su querida hija falleció. ¿Para qué molestar al maestro? Toda esperanza se acabó. El maestro respondió: no temas, solamente tienes que confiar. La niña no ha muerto, está dormida. No sé por qué se alborota. La tomó de la mano y le dijo: ve,
instante Jairo dio un suspiro. Su pequeña volvió a caminar. Y llenando de estupor la casa, el maestro volvió a navegar. La muchacha ya volvió a la vida. Y la vida Jairo una vez más. Y la vida Jairo una vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.